La sala entera quedó en silencio cuando la palabra retumbó como un golpe seco contra la dignidad de un hombre. ¡Inútil! El grito salió con fuerza, como un látigo desgarrando el aire, y de inmediato los rostros se volvieron hacia él. No hubo defensa posible. No hubo explicación que pudiera borrar ese momento. Quedó de pie, paralizado, mientras las miradas lo atravesaban, unas con burla disfrazada de sonrisa, otras con lástima muda, todas impregnadas de esa incomodidad que pesa cuando alguien es humillado delante de todos. El jefe, con el pecho inflado y la voz cargada de desprecio, creyó que había sellado su autoridad, pero lo que realmente había hecho era abrir una herida profunda, una marca que resonaría en su memoria durante noches enteras. El eco de esa palabra no murió en aquel instante, se quedó vibrando en la mente del empleado como un veneno lento. Sentía cómo cada letra le arrancaba algo de dentro, como si hubiera sido reducido a nada frente a los ojos de quienes lo rodeaban. No solo le habían arrebatado el respeto, le habían arrancado la voz. Porque, ¿cómo se responde cuando alguien con poder te desarma delante de todos? ¿Cómo se defiende la dignidad cuando la autoridad te pisa sin remordimiento alguno? El ambiente era pesado, casi insoportable. Nadie se atrevió a intervenir. Algunos bajaron la cabeza, otros fingieron revisar papeles o mirar al teléfono, pero todos escucharon el insulto. Todos fueron testigos de cómo una vida podía tambalear con una sola palabra. Y él, tragando el nudo en la garganta, sintió que algo se quebraba por dentro. En esos segundos eternos, comprendió lo que significaba ser invisible, lo que dolía ser menospreciado como si no valiera nada. Ese día parecía otro cualquiera. La reunión, los números, las tareas, todo era rutina. Pero en cuestión de segundos se transformó en un recuerdo imposible de borrar. Cada detalle se grabó con fuego. El tono arrogante del jefe, la sensación de vacío en el estómago, el silencio cómplice de los demás. Porque la humillación pública no solo destroza en el momento, sino que se convierte en un eco constante, un murmullo que acompaña cada paso, recordándote que alguien te señaló como inútil. Y sin embargo, mientras el jefe disfrutaba de su aparente victoria, algo más había nacido dentro de él. Una mezcla de dolor y rabia, un sentimiento que ardía silenciosamente como brasas debajo de la ceniza. No lo sabía aún, pero ese mismo instante que buscó destruirlo sería el que encendería la chispa de su transformación. El insulto no sería el final de su historia, sería el inicio de la más inesperada revancha que el destino preparaba. Porque la vida tiene una forma extraña de ajustar cuentas, y lo que empieza como humillación muchas veces termina como justicia. El espectador siente la incomodidad, respira la tensión y queda atrapado en esa pregunta inevitable. ¿Cómo se levanta un hombre después de ser aplastado públicamente? ¿De dónde saca fuerzas para seguir adelante cuando todos lo han visto caer? Aquí comienza el camino de alguien que fue señalado como inútil, pero que aprenderá a demostrar que el valor verdadero no se mide por un insulto, ni por el poder de quien grita más fuerte. El silencio después del grito no fue un simple silencio, era un vacío cargado de tensión, tan denso que parecía que el aire mismo se había detenido. Nadie sabía dónde mirar, nadie sabía cómo reaccionar. Algunos ojos se clavaron en la mesa, otros en las manos, unos cuantos en las pantallas de sus teléfonos, como si de pronto todos hubieran recordado un mensaje urgente. Pero todos, absolutamente todos, habían escuchado la palabra que retumbó como una campana rota. ¡Inútil! La palabra quedó flotando en la sala de reuniones como un fantasma que nadie quería reconocer. Era imposible escapar de ella. Incluso los que intentaban aparentar indiferencia, los que se movían nerviosos en sus sillas, sabían que esa ofensa había quedado suspendida sobre sus cabezas como una sombra. Y ahí estaba él, el hombre que la había recibido, sintiendo cómo las mejillas se le encendían, no por el calor del lugar, sino por la vergüenza que ardía por dentro. Sentía que cada par de ojos lo desnudaba, que lo observaban como si hubiera cometido un crimen, cuando en realidad su único error había sido existir bajo la mirada equivocada de un jefe tirano. El silencio se volvió insoportable. Duraba apenas segundos, pero para él era una eternidad. El corazón le golpeaba en el pecho como si buscara escapar. La garganta se le cerraba
y aunque quería hablar, defenderse, explicar, no pudo. Las palabras se le atragantaron, porque cuando alguien con poder te humilla de frente, la injusticia pesa tanto que incluso la voz se rompe, y en ese instante comprendió que estaba solo, completamente solo, frente a una multitud de testigos que preferían callar antes que arriesgarse a enfrentar al que humillaba. El jefe, satisfecho con su exhibición de autoridad, se recostó en la silla como si nada hubiera pasado. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas visible. La sonrisa de quien cree haber dejado claro quién manda. Nadie lo cuestionó, nadie lo detuvo. Ese era el verdadero poder. No solo gritar, sino lograr que el silencio de los demás se convierta en cómplice. El miedo a perder un puesto, a ser el siguiente en la lista de insultos, mantenía a todos quietos. El silencio no era neutralidad, era una condena compartida. Él, en cambio, sentía que el mundo se le desmoronaba. La humillación no estaba solo en la palabra, sino en el eco que quedaba en los gestos de los demás. La risa contenida de uno de los compañeros, la mirada esquiva de otro, el suspiro incómodo de alguien al fondo. Todo se acumulaba en su mente como dagas invisibles, porque no era solo el insulto del jefe, era la indiferencia colectiva lo que dolía más. ¿Acaso valía tan poco que nadie se atrevía a decir nada? ¿Era realmente un inútil a los ojos de todos? La sala, iluminada por la luz blanca y fría de los fluorescentes, parecía ahora un escenario de juicio. Él en el centro, señalado sin derecho a réplica, y alrededor un jurado que lo observaba en silencio. Ninguno levantó la voz, ninguno extendió una mano. Cada segundo de ese mutismo lo hundía más en la vergüenza. Era como si el silencio se hubiera convertido en una prisión, y en esa prisión las paredes eran las miradas que lo rodeaban. Sintió ganas de desaparecer. El cuerpo le pedía huir, esconderse, arrancar esa escena de su memoria como quien arranca una hoja envenenada de un libro. Pero no podía. Tenía que quedarse ahí, soportando el peso del insulto y la indiferencia. Cada respiración se volvió pesada. Cada sonido en la sala, desde el roce de una pluma contra el papel hasta el chasquido de un teclado, se amplificaba como recordatorio de que todos habían presenciado su derrota. Ese silencio incómodo no fue solo el eco de un grito, fue el inicio de un cambio interno, porque mientras por fuera parecía destruido, por dentro se encendía una batalla. Una parte de él quería rendirse, aceptar la etiqueta que le habían impuesto, pero otra, más profunda, se negaba a morir. Esa parte se rebelaba contra el silencio, contra la humillación, contra la injusticia. Aún no lo sabía, pero esa tensión sería la semilla de algo más grande, porque el silencio no solo aplasta, también puede despertar. El espectador, al vivir este instante, no solo ve a un hombre humillado, se ve reflejado en sus propias heridas, en esos momentos en los que fue callado, ignorado o menospreciado, y siente la rabia crecer, la necesidad de justicia arder en el pecho, porque nadie debería soportar un silencio tan cruel después de un grito tan injusto. Antes de que el insulto lo marcara frente a todos, él era un hombre que llevaba una vida aparentemente común, de esas que pocos notan pero que sostienen el engranaje silencioso de cualquier lugar de trabajo. No era el más brillante, tampoco el más rápido, pero era constante, alguien que llegaba temprano, cumplía sus tareas y evitaba conflictos. En su mundo, la rutina era un refugio. Levantarse antes del amanecer, caminar con paso firme hacia el transporte público y observar cómo la ciudad despertaba mientras se preparaba mentalmente para otro día más bajo las luces frías de la oficina. Había algo noble en él, aunque muchos no lo vieran. Sus zapatos gastados hablaban de sacrificios, de sueldos que apenas alcanzaban para cubrir lo básico y de prioridades que siempre ponían a otros antes que a él mismo. Tenía una familia pequeña que dependía de su esfuerzo y por eso nunca dejó de trabajar duro, aunque el reconocimiento nunca llegara. En el fondo, lo que más anhelaba no era dinero ni prestigio, sino algo mucho más simple: respeto. Ese respeto que se gana con la constancia, con la honestidad, con la entrega diaria sin esperar aplausos. Sus compañeros lo conocían como alguien callado, quizás demasiado reservado, pero confiable. Era de los que no rechazaban favores, de los que siempre tenían una respuesta amable
Aunque el cansancio se le notara en los ojos, su vida fuera del trabajo no estaba llena de lujos. Se contentaba con regresar a casa, compartir una comida sencilla y escuchar la risa de los suyos. Ese era su verdadero motor: proteger lo poco que tenía y demostrar que, a pesar de las dificultades, seguía en pie. Pero en el entorno laboral, esas virtudes rara vez se valoraban. El jefe lo veía como un hombre sin carácter, un empleado que no brillaba, que no se imponía. Y en un mundo donde la arrogancia suele confundirse con liderazgo, alguien como él era considerado débil. Lo que no sabían era que la fuerza no siempre se mide en gritos ni en aplausos, sino en la capacidad de resistir en silencio, de mantenerse firme aun cuando nadie parece reconocer tu esfuerzo. Su historia personal estaba llena de pequeños sacrificios invisibles. Era de los que se quedaban después del horario sin que nadie lo notara, de los que cargaban con tareas que otros dejaban a medias. Nunca levantaba la voz para reclamar. Nunca pedía créditos por lo que hacía bien. Esa humildad, que para él era una virtud, fue malinterpretada como falta de valor. En un mundo que idolatra al que se impone, él parecía invisible, y esa invisibilidad, esa capacidad de pasar desapercibido, fue lo que alimentó la crueldad del jefe. Lo cierto es que, antes del insulto, él no era un inútil. Era un hombre común, de carne y hueso, con sueños sencillos y miedos ocultos. Alguien que soportaba más de lo que debería, pero que nunca dejó de intentarlo. Alguien que, a pesar de cargar con deudas, con preocupaciones, con un salario que no alcanzaba, jamás permitió que su familia sintiera hambre. Porque detrás de cada empleado que parece insignificante, hay una historia que nadie conoce. Y la suya estaba marcada por la resiliencia, por la necesidad de no rendirse, aunque la vida pareciera empeñada en ponerle piedras en el camino. Ese retrato de su vida antes del insulto es clave para entender la magnitud de lo que sucedió después. No era un hombre sin valor. Era alguien que había aprendido a sobrevivir a base de paciencia y trabajo duro. El grito del jefe no cayó sobre un vacío. Cayó sobre alguien que, silenciosamente, llevaba años sosteniendo el peso de responsabilidades que pocos habrían aguantado. Por eso dolió tanto. Por eso la palabra inútil resonó como un veneno. No porque fuera cierta, sino porque tocaba la herida más sensible. La lucha constante por demostrar que sí valía, aunque nadie lo dijera en voz alta. El espectador, al conocer quién era él antes de la humillación, entiende que no se trata solo de un empleado más. Se trata de un hombre que encarna a tantos otros que han sido ignorados, menospreciados o tratados como piezas reemplazables. Y esa conexión emocional es la que enciende la rabia, la empatía y la esperanza de que, algún día, el destino ponga cada cosa en su lugar. Porque nadie que entrega su vida en sacrificio por los demás merece ser llamado inútil. El jefe era un hombre que imponía respeto a base de miedo. Su figura llenaba la sala no por su sabiduría ni por su experiencia, sino por la sombra de autoridad que proyectaba cada vez que entraba, siempre con el ceño fruncido, la voz firme y los gestos calculados. Sabía exactamente cómo hacer sentir pequeños a los demás. No necesitaba gritar todo el tiempo. Bastaba con una mirada para que cualquiera entendiera que debía bajar la cabeza. Pero cuando lo hacía, cuando decidía levantar la voz, lo convertía en un espectáculo diseñado para aplastar a quien estuviera delante de él. No era un líder, era un tirano disfrazado de jefe. Creía que el control se obtenía humillando, que el respeto nacía del temor, que un empleado solo podía rendir si lo empujaban con insultos. Y esa visión retorcida de poder lo había convertido en alguien temido, pero nunca admirado. Todos lo obedecían, sí, pero no por convicción, sino por miedo a convertirse en el próximo blanco de su ira. Ese miedo se respiraba en cada pasillo, en cada reunión, en cada conversación donde su nombre aparecía. Con el tiempo, su carácter tóxico se convirtió en parte de la rutina de la oficina. Los empleados ya sabían que tarde o temprano alguien recibiría un golpe verbal, una humillación pública, una burla disfrazada de comentario. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos compartían la misma sensación de estar caminando sobre un terreno minado. Bastaba un error mínimo, una mirada equivocada, un silencio mal interpretado para que el jefe explotara.
Y cuando lo hacía, dejaba cicatrices invisibles que costaban mucho más de lo que parecía. Lo más perverso era que disfrutaba de ese poder. Se le notaba en la manera en que se acomodaba en la silla después de gritar, en la sonrisa apenas visible que se dibujaba en su rostro al ver a alguien enrojecer de vergüenza. Para él, no se trataba de corregir, se trataba de demostrar quién mandaba. Y en esa demostración no había límites. Usaba las palabras como armas, lanzándolas con precisión quirúrgica para dar en el punto exacto que más dolía. Si alguien era inseguro, atacaba su falta de confianza. Si otro buscaba ser reconocido, lo minimizaba frente a todos. Si alguno cometía un error, por pequeño que fuera, lo convertía en espectáculo para el resto. El protagonista de esta historia fue solo uno más en la larga lista de víctimas de su toxicidad. Pero la diferencia es que, en su caso, el insulto se convirtió en algo más profundo. Porque mientras el jefe pensaba que estaba reafirmando su poder, en realidad estaba plantando la semilla de su propia caída. Lo que él no comprendía era que cada humillación acumulada no se olvidaba. Se transformaba en una fuerza silenciosa que, tarde o temprano, encontraba la forma de regresar. El jefe creía que su posición lo hacía intocable. Caminaba con la seguridad de quien piensa que el poder es eterno, que nadie se atrevería jamás a enfrentarlo. Y esa soberbia fue lo que lo cegó. No veía que detrás de cada silencio había un resentimiento creciendo, que cada mirada esquiva escondía rabia, que cada sonrisa forzada ocultaba el deseo de verlo caer. La oficina no era un equipo, era un campo de supervivencia donde todos callaban para salvarse, mientras la figura del jefe se alzaba como un recordatorio de lo que no se debía ser. Lo irónico es que él se veía como un hombre fuerte, como un líder firme que sabía mantener el orden, pero en realidad no era más que un débil escondido detrás de gritos, porque el verdadero liderazgo no necesita aplastar a otros para brillar. El respeto auténtico no se exige, se gana, y ese hombre jamás lo había comprendido. Lo único que sabía hacer era manipular con miedo y reforzar su ego con la humillación de los demás. Para el empleado que escuchó la palabra inútil en voz alta, descubrir la toxicidad del jefe no fue inmediato. Durante mucho tiempo creyó que tal vez era él el problema, que si trabajaba más duro, si cometía menos errores, podría evitar convertirse en blanco. Pero con el tiempo entendió que no importaba cuánto hiciera, siempre encontraría una razón para aplastarlo, porque el problema no estaba en él, sino en el hombre que confundía poder con crueldad. La audiencia que escucha esta historia reconoce de inmediato ese perfil. Todos hemos conocido a alguien así, un jefe, un profesor, un familiar, alguien que usa la autoridad no para guiar, sino para someter. Y esa conexión es lo que hace crecer la indignación en quien escucha, porque no se trata solo de un hombre humillado, se trata de todos los que han sentido el peso de un poder injusto que nunca debería existir. Y mientras el jefe seguía creyendo que tenía la última palabra, la vida preparaba un giro que pondría cada cosa en su lugar, porque ningún poder tóxico dura para siempre, ninguna humillación queda sin respuesta. El mismo escenario donde él se alzaba con gritos sería, tarde o temprano, el escenario donde el destino le taparía la boca. La humillación pública no termina cuando las palabras se apagan en el aire. Continúa latiendo en silencio, como una herida invisible que no deja de sangrar, aunque nadie pueda verla. Desde afuera, parecía que él había soportado el insulto con entereza, que había bajado la cabeza y continuado la reunión como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo se rompió. El eco de la palabra inútil se repetía sin descanso, retumbando en su mente con una fuerza imposible de controlar. No importaba cuánto intentara distraerse, no importaba cuántas veces respirara hondo para recomponerse, la palabra regresaba una y otra vez, recordándole que había sido reducido a nada frente a todos. Esa es la naturaleza de las heridas invisibles. Nadie las reconoce, pero duelen más que cualquier golpe físico. La vergüenza lo acompañó durante el resto del día como una sombra pegajosa. Cada vez que alguien lo miraba, aunque fuera de manera casual, él sentía que lo juzgaban, que lo veían a través del prisma de ese insulto, como si en su frente llevara tatuada la palabra que lo había condenado.
Caminaba por la oficina con pasos pesados, evitando las miradas, deseando desaparecer. Y sin embargo no podía. Tenía que quedarse allí, sentado en su puesto, fingiendo que nada había pasado, mientras por dentro luchaba contra la tormenta que lo consumía. Esa noche, al llegar a casa, el silencio del hogar se sintió diferente. Normalmente era su refugio, el lugar donde podía dejar atrás el peso del día, pero esta vez, ni siquiera el calor de los suyos logró borrar la marca del insulto. Se sentó a la mesa, forzando una sonrisa para no preocupar a su familia, pero el nudo en la garganta era imposible de ocultar. Cada bocado sabía amargo, cada palabra parecía innecesaria, y cuando finalmente se encerró en su habitación, la máscara se desmoronó. Allí, en la intimidad, las lágrimas que había contenido durante horas corrieron libres. No lloraba solo por el insulto, lloraba por todo lo que representaba. Lloraba porque se sintió impotente, porque no había tenido la fuerza para responder, porque todos lo habían visto callar. Las noches siguientes se convirtieron en un tormento. Cerraba los ojos y revivía la escena una y otra vez. El grito del jefe, las miradas de los compañeros, el silencio incómodo que lo envolvía todo. Despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Dormir ya no era un descanso, era una condena, y con cada amanecer, la carga se hacía más pesada. La herida no cicatrizaba, porque no era visible. Nadie le preguntaba cómo se sentía, nadie mencionaba lo que había ocurrido. Para todos, el incidente había quedado en el pasado. Para él, en cambio, era una herida fresca que lo acompañaba cada minuto. La inseguridad comenzó a infiltrarse en su vida diaria. Dudaba de cada decisión, temía hablar en las reuniones, evitaba levantar la voz aunque supiera que tenía razón. Se convirtió en un hombre que caminaba con cuidado, como si cada paso pudiera despertar una nueva humillación. Esa autocensura era aún más dolorosa que el insulto mismo, porque no solo lo habían herido, habían logrado que él empezara a creer, aunque fuera por un instante, que tal vez lo dicho era cierto. Esa era la crueldad más grande, cuando la voz del opresor se convierte en un susurro interno que repite una mentira hasta que amenaza con volverse realidad. Pero la herida invisible también tenía otro efecto, uno que el jefe nunca imaginó, porque en medio del dolor, en medio de las dudas y las noches de insomnio, comenzó a gestarse algo nuevo. Cada lágrima que derramaba en silencio no era solo sufrimiento, también era un recordatorio de lo que jamás quería volver a sentir. Cada vez que recordaba el eco del insulto, sentía una pequeña chispa de rabia mezclada con tristeza. Una chispa que, poco a poco, empezaba a transformarse en fuerza. Porque aunque al principio parecía destruido, con el tiempo esa herida se convertiría en el motor de su transformación. La audiencia que escucha este relato entiende la magnitud de esas heridas. Muchos recuerdan sus propias cicatrices invisibles, insultos, burlas, momentos de humillación que nadie más consideró importantes, pero que quedaron grabados en lo más profundo. Por eso, este capítulo no solo describe el dolor de un hombre, describe una experiencia universal, esa sensación de ser aplastado en público y de tener que fingir fortaleza en privado, mientras por dentro todo se desmorona. Y es precisamente allí, en lo invisible, donde empieza a forjarse el verdadero cambio. Porque la herida que no se ve puede convertirse en cadena, pero también en arma. Puede destruir, pero también puede construir la determinación necesaria para levantarse. Aunque en ese momento él no lo supiera, el destino ya estaba trabajando en silencio, preparando el terreno para que esa herida se transformara en la cicatriz más poderosa de su vida. Después de aquella humillación, lo que más dolió no fue solo la palabra que lo había destrozado, sino lo que vino después, el aislamiento silencioso. Ese vacío que nace cuando los demás deciden apartar la mirada, cuando prefieren callar en lugar de tender la mano, cuando el miedo a ser señalado es más fuerte que la empatía. Él comenzó a sentirlo en cada rincón de la oficina, en cada pasillo, en cada pausa para el café. La soledad no se manifestó de golpe, llegó poco a poco, con gestos sutiles que se transformaron en muros invisibles. Al día siguiente de la humillación, notó que los saludos habituales se volvieron más breves, menos cálidos,
Algunos compañeros evitaron cruzar palabra. Otros fingieron estar ocupados cada vez que él aparecía. Había un nuevo silencio que lo rodeaba. No el de la calma, sino el de la incomodidad, como si llevara consigo una marca que nadie quería compartir. La vergüenza se multiplicaba en esos momentos. No solo se sentía herido por lo que el jefe le había hecho, ahora también sentía que el resto lo veía como alguien marcado, como si el insulto se hubiera convertido en parte de su identidad. Las miradas eran un espejo cruel. Unos lo observaban con lástima, como quien mira a alguien caído en desgracia. Otros desviaban la vista con rapidez, como si temieran contagiarse de su humillación. Ese rechazo silencioso lo hizo dudar aún más de sí mismo. Si nadie lo defendía, si todos parecían apartarse, ¿sería porque en el fondo creían que el jefe tenía razón? ¿Acaso lo veían realmente como un inútil? Ese pensamiento lo atormentaba más que el insulto original. El aislamiento se volvió evidente en las pequeñas rutinas. Ya nadie lo invitaba a compartir la hora del almuerzo. En las conversaciones de pasillo, su presencia generaba silencios incómodos, como si fuera un intruso en su propio lugar de trabajo. Incluso aquellos que alguna vez habían compartido bromas con él, comenzaron a mantener distancia. Era como si llevar su amistad o mostrarse demasiado cercanos pudiera ponerlos en la mira del jefe, y esa soledad lo devoraba lentamente. Cada jornada laboral se transformó en una prueba de resistencia. El ruido de teclados, los pasos apresurados en los pasillos, las voces apagadas de los compañeros eran recordatorios constantes de que estaba ahí, pero ya no pertenecía. Nadie lo decía en voz alta, pero el mensaje era claro: estaba solo. La oficina, que antes era un espacio lleno de rutinas conocidas, se convirtió en un terreno hostil, donde el aislamiento pesaba más que cualquier tarea. En casa, el peso era aún mayor. No quería preocupar a su familia. No quería que lo vieran derrotado. Fingía normalidad, inventaba excusas sobre su cansancio, pero por dentro llevaba una carga que no podía compartir. Esa doble vida, la máscara en el trabajo y la máscara en el hogar, lo desgastaba. Las heridas invisibles se multiplicaban porque no había un refugio verdadero donde pudiera descansar de la humillación. El aislamiento silencioso no solo lo apartó de los demás, también comenzó a apartarlo de sí mismo. Perdió la confianza. Dejó de proponer ideas, se limitaba a cumplir lo básico. Su voz, que ya era baja, se volvió casi inexistente. Había adoptado el rol de invisible porque parecía menos doloroso que arriesgarse a otra humillación. Pero en el fondo, esa invisibilidad lo estaba consumiendo, porque lo que lo hacía humano, lo que lo conectaba con otros, era precisamente lo que había perdido: la posibilidad de sentirse acompañado, de sentirse parte de algo. El espectador entiende esa soledad. Todos, en algún momento, hemos sentido cómo el silencio de los demás duele más que las palabras de quien hiere, porque una cosa es ser atacado por alguien con poder, y otra muy distinta es descubrir que los que te rodean no están dispuestos a defenderte. Esa traición silenciosa pesa, quiebra, deja cicatrices que perduran mucho más allá del insulto inicial. Sin embargo, lo que nadie veía era que ese aislamiento, tan cruel y doloroso, estaba transformándose lentamente en un espacio de reflexión. En medio del vacío, él comenzó a escucharse a sí mismo con más claridad. Cada mirada esquiva, cada almuerzo en soledad, cada silencio impuesto se convirtió en un recordatorio de que no podía depender de la aprobación de otros para definirse. Si quería levantarse, tendría que hacerlo desde adentro, sin esperar que alguien lo rescatara. El aislamiento era un castigo, sí, pero también era el terreno donde se empezaba a gestar la semilla de su resistencia. Lo que el jefe nunca imaginó fue que, al aislarlo, al empujarlo hacia la soledad, estaba dándole el espacio necesario para despertar. Porque la soledad puede destruir, pero también puede revelar una fuerza oculta. Y esa fuerza, tarde o temprano, sería la que lo haría renacer. El punto de quiebre no llegó de un solo golpe, no apareció como una revelación repentina. Fue un proceso lento, casi imperceptible, que se fue acumulando en su interior como el agua que cae gota tras gota, hasta que la vasija se desborda. Después de días de silencio, de aislamiento y de noches en vela escuchando el eco del insulto, algo dentro de él comenzó a cambiar.
Al principio era apenas un murmullo, una voz baja que le decía que no podía seguir viviendo con esa carga, que no podía permitir que una sola palabra definiera su valor. Pero esa voz fue creciendo, alimentada por la rabia, por la tristeza y por la necesidad de demostrar que no estaba acabado. Cada mañana frente al espejo era un desafío. Mirarse a los ojos se había convertido en un acto doloroso. Veía a un hombre cansado, marcado por la humillación. Alguien que ya no era el mismo que había entrado confiado a la oficina semanas atrás. Sin embargo, en esos momentos de vulnerabilidad, también nació la chispa de la resistencia. No podía permitir que el reflejo de su derrota fuera lo único que quedara de él. Necesitaba recuperar la dignidad que le habían arrebatado, aunque fuera paso a paso, aunque el camino fuera cuesta arriba. El punto de quiebre tomó forma en un pensamiento claro y contundente. No se rendiría. Podían llamarlo inútil, podían ignorarlo, podían aislarlo, pero no lo destruirían. Esa convicción no eliminó de inmediato el dolor, pero sí le dio un propósito. Comenzó a preguntarse, ¿qué pasaría si en lugar de callar, comenzaba a trabajar en silencio para fortalecerse? ¿Qué pasaría si en lugar de aceptar la etiqueta que le habían impuesto, decidía construir una nueva versión de sí mismo? Lo que antes era un dolor paralizante, empezó a transformarse en combustible. El recuerdo del grito, en lugar de debilitarlo, comenzó a empujarlo hacia adelante. Cada vez que revivía la escena, en lugar de hundirse en la vergüenza, sentía la rabia necesaria para no permitir que aquello se repitiera. Esa rabia se convirtió en motor, en impulso. Descubrió que la humillación, aunque devastadora, podía convertirse en una fuerza transformadora si se usaba como arma, en lugar de como condena. El espectador puede imaginarlo, sentado en su cama de madrugada, con los ojos abiertos mirando el techo, sintiendo cómo la respiración se acelera, mientras una idea clara atraviesa su mente. No podía seguir siendo la víctima. No podía seguir permitiendo que el jefe dictara quién era. Tenía que decidir. Ese fue el verdadero punto de quiebre. El momento en que entendió que la única forma de romper el ciclo era levantarse, aunque nadie más lo hiciera por él. A partir de ese instante, las cosas comenzaron a verse de manera diferente. El aislamiento ya no era un castigo, era un campo de entrenamiento. La soledad ya no era vacío, era silencio fértil, donde podía pensar, donde podía organizar su mente, donde podía diseñar un plan. La herida invisible dejó de ser solo dolor y se transformó en recordatorio de por qué debía luchar. El insulto ya no era solo una palabra, era la chispa que encendía la rebelión interna. No fue fácil. Hubo momentos en los que la voz de la duda volvía, en los que sentía que tal vez el jefe tenía razón. Pero cada vez que esas sombras aparecían, recordaba todo lo que había soportado en silencio, todos los sacrificios invisibles que nadie había visto. Y en esos recuerdos encontraba pruebas de que no era inútil, de que su vida tenía valor, de que había mucho más dentro de él de lo que los demás podían imaginar. El punto de quiebre no fue un estallido, fue una decisión silenciosa pero firme, una determinación que nadie vio, que nadie escuchó, pero que marcó el inicio de un cambio irreversible. A partir de allí, ya no sería el hombre derrotado que caminaba cabizbajo por la oficina. No, ahora sería alguien dispuesto a resistir, a demostrar con hechos lo que las palabras no podían borrar. Y aunque en ese momento aún no sabía cómo ni cuándo llegaría la oportunidad, estaba convencido de algo. Cuando el momento llegara, estaría preparado. Ese punto de quiebre fue como una línea trazada en el suelo. De un lado quedaba el hombre humillado, aislado y lleno de dudas. Del otro, nacía un hombre nuevo, con cicatrices, sí, pero también con una fuerza renovada. Y mientras el jefe seguía creyendo que lo había aplastado para siempre, la realidad era otra. Había despertado a alguien que ya no volvería a ser el mismo. Porque en la vida todos llegamos a ese punto, ese instante en el que el dolor se convierte en elección. O nos rendimos y dejamos que nos destruya, o lo usamos para levantarnos y demostrar que nadie tiene el derecho de definirnos. Y él, en medio de su soledad y de sus lágrimas, eligió levantarse. Ese fue su punto de quiebre, el inicio de la transformación que el destino estaba a punto de recompensar. El esfuerzo en la sombra comenzó sin que nadie lo notara.
Mientras los demás seguían su rutina diaria, él empezó a construir un camino silencioso, paso a paso, con una determinación que no necesitaba aplausos ni reconocimientos. Después del punto de quiebre, ya no veía sus días como simples repeticiones de humillación y soledad, sino como oportunidades ocultas para fortalecerse. Sabía que no podía cambiar lo que el jefe pensaba de él de un día para otro, pero podía prepararse para el momento en que la vida le diera la oportunidad de demostrar lo contrario. Comenzó a quedarse más tiempo en la oficina, no porque se lo exigieran, sino porque necesitaba aprender más. Revisaba informes antiguos, analizaba procesos que otros ignoraban, buscaba entender lo que nadie más se molestaba en mirar. Cada dato, cada detalle, cada error de los demás se convirtió en material de aprendizaje. Si el jefe lo llamaba inútil, entonces él demostraría que podía convertirse en el hombre más preparado, aunque nadie lo estuviera mirando. En casa, las noches dejaron de ser solo insomnio atormentado. Abrió libros, estudió manuales, buscó cursos gratuitos en Internet, cualquier cosa que le permitiera ampliar su conocimiento. Mientras muchos descansaban o se entretenían, él se sumergía en el estudio como si su vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. Porque su dignidad, su futuro y la seguridad de su familia dependían de que no se quedara en el lugar donde lo habían puesto. Ese esfuerzo no era visible para nadie. En la oficina su presencia seguía siendo la del hombre callado, el que cumplía tareas básicas, el que pasaba desapercibido. Pero detrás de esa fachada había un cambio radical. Cada número revisado, cada informe corregido en silencio, cada conocimiento adquirido se acumulaba como ladrillos en una construcción invisible. No necesitaba reconocimiento inmediato, necesitaba estar listo, y eso lo motivaba más que cualquier palabra de aliento que nunca recibió. Hubo noches en las que el cansancio lo vencía, en las que los ojos se le cerraban frente a la pantalla del ordenador o sobre las páginas de un libro, pero entonces recordaba el grito, recordaba la palabra que lo había desgarrado. Inútil. Esa palabra era como un látigo que lo mantenía despierto, que lo empujaba a seguir, que le recordaba por qué no podía rendirse. Cada vez que pensaba en abandonar, se decía a sí mismo que no lo haría. No esta vez, no después de haber llegado tan lejos soportando tanto. Lo más admirable de ese esfuerzo era que nadie lo aplaudía, nadie lo felicitaba, y aún así, él seguía. Esa es la verdadera fuerza, la capacidad de trabajar cuando nadie te ve, de luchar cuando parece que no habrá recompensa, de invertir en ti mismo, aunque el mundo entero te ignore, porque en el fondo sabía que el destino siempre encuentra la manera de revelar la verdad, y cuando ese día llegara, todo el esfuerzo silencioso brillaría con una fuerza imposible de negar. El esfuerzo en la sombra también lo transformó en otros aspectos. Comenzó a caminar con más seguridad, aunque todavía no lo demostrara frente a todos. Empezó a hablar consigo mismo con palabras diferentes, más firmes, más llenas de convicción. Ya no se veía únicamente como la víctima de un insulto, sino como un hombre en construcción, alguien que se estaba preparando para un futuro distinto. Esa nueva narrativa interna era la base de su transformación. Mientras tanto, el jefe seguía creyendo que lo había reducido a nada. Desde su perspectiva, aquel empleado seguía siendo el mismo hombre apagado, sin brillo, sin voz. No sospechaba que, en el silencio, se estaba forjando un carácter más fuerte que nunca. Ese fue su mayor error: confundir el silencio con derrota. No entender que muchas veces el verdadero poder se construye lejos de las miradas, en la oscuridad donde nadie aplaude. La audiencia que escucha esta historia comprende lo profundo de ese esfuerzo, porque todos, en algún momento, hemos tenido que luchar en silencio, prepararnos sin que nadie lo supiera, resistir sin reconocimiento. Y sabemos lo duro que es, pero también sabemos lo poderoso que resulta cuando llega el momento de mostrar lo que hemos construido en secreto. Esa identificación con su esfuerzo en la sombra hace que la esperanza crezca, que la empatía se fortalezca, que el deseo de verlo triunfar se convierta en una necesidad. El esfuerzo en la sombra no era un simple escape del dolor, era la construcción de un destino distinto. Y aunque en ese momento aún no sabía cómo ni cuándo llegaría la oportunidad,
ya estaba listo para recibirla. Porque el que trabaja en silencio, el que resiste sin testigos, el que se fortalece sin reconocimiento, siempre está destinado a brillar en el momento justo. La oportunidad llegó en el momento menos pensado, disfrazada de crisis, como suelen aparecer los giros decisivos de la vida. Nadie lo vio venir, ni siquiera él. La rutina parecía eterna. Los días se repetían con la misma monotonía de siempre, hasta que un error grave sacudió la oficina. Un proyecto importante estaba en riesgo. Los números no cuadraban, y de pronto la presión cayó como una avalancha sobre todos. El jefe, acostumbrado a gritar y señalar, se encontró por primera vez en una situación donde sus métodos de intimidación no servían de nada. Necesitaba resultados, y rápido. Los pasillos se llenaron de tensión. Las voces murmuraban sobre la posibilidad de perder un cliente importante, sobre las consecuencias que podrían arrastrar a la empresa entera. Los más experimentados se movían con nerviosismo, revisando documentos, tratando de encontrar dónde estaba el error. Pero el tiempo corría y cada minuto aumentaba el caos. El jefe golpeaba la mesa, levantaba la voz, exigía soluciones que nadie parecía tener. Y en medio de ese torbellino, él estaba allí, en silencio, observando todo. Lo que nadie sabía era que llevaba semanas, incluso meses, estudiando en secreto. Había revisado informes antiguos, había aprendido a detectar fallas que los demás pasaban por alto, había entrenado su mente para encontrar patrones ocultos en medio del desorden. Mientras todos corrían desesperados, él comenzó a notar detalles que encajaban en su memoria, como piezas de un rompecabezas que llevaba tiempo armando en la sombra. El jefe no lo llamó, no esperaba nada de él. Para el jefe seguía siendo el mismo hombre insignificante, el inútil que no merecía confianza. Y fue precisamente esa subestimación lo que le permitió actuar sin presión. Con calma, comenzó a revisar los documentos, a conectar datos, a seguir el rastro del error. Horas más tarde, cuando la desesperación ya se había apoderado de todos, levantó la voz por primera vez en mucho tiempo. Fue un instante extraño. En medio del caos, un murmullo firme que rompió el silencio. Nadie lo esperaba. Explicó lo que había encontrado. Señaló el origen del problema con precisión, algo que nadie más había visto. Y lo más impactante fue que no solo identificó el error, sino que también propuso una solución clara y viable. Las miradas se volvieron hacia él, algunas incrédulas, otras sorprendidas. Era como si de repente el hombre invisible hubiera aparecido con una luz propia en medio de la oscuridad. El jefe, incómodo, intentó minimizarlo. Hizo comentarios sarcásticos, preguntó si estaba seguro. Trató de imponer su autoridad como siempre, pero los hechos eran irrefutables. La solución funcionaba. Los números encajaban, los informes se corregían, el cliente podía ser salvado. En cuestión de horas, el desastre se evitó gracias al hombre que había sido señalado como inútil. La atmósfera de la oficina cambió de inmediato. El silencio que antes lo rodeaba se convirtió en murmullos de asombro. Algunos compañeros lo miraron con respeto por primera vez, otros con vergüenza por no haber estado a su lado cuando lo necesitaba. Y aunque nadie lo aplaudió de inmediato, todos sabían la verdad. Sin él, la empresa habría caído en una crisis de la que tal vez no se recuperaría. Para él, esa oportunidad inesperada fue más que un triunfo profesional. Fue la confirmación de que todo el esfuerzo en la sombra no había sido en vano, que las noches de estudio, las lágrimas contenidas y el dolor transformado en determinación habían dado fruto. Sintió como algo dentro de él se recomponía, como la dignidad que le habían arrebatado regresaba poco a poco. El espectador puede imaginar ese instante. Un hombre que había sido humillado públicamente, ahora de pie, con la voz firme, demostrando frente a todos lo que realmente valía. Ese contraste es poderoso porque despierta una emoción universal, el deseo de justicia, porque todos hemos soñado con ese momento en el que, después de ser menospreciados, la vida nos da la oportunidad de brillar frente a quienes nos quisieron apagar. Lo más irónico es que el jefe, en su arrogancia, jamás imaginó que el hombre que había tratado de aplastar sería el que salvaría su reputación frente a la empresa. Esa es la naturaleza de las oportunidades inesperadas. Llegan sin aviso.
pero transforman todo, y cuando aparecen, ponen en evidencia lo que siempre estuvo allí, oculto bajo capas de silencio y desprecio. Para él, la oportunidad inesperada no fue solo un cambio en su situación laboral, fue el inicio de una nueva etapa, la prueba de que estaba listo para mucho más. Y aunque en ese momento todavía faltaba el desenlace final, ya no había dudas. El destino estaba moviendo sus piezas, preparando la justicia poética que tarde o temprano llegaría. El momento de la verdad llegó cuando nadie lo esperaba, cuando la oficina aún estaba impregnada de la tensión acumulada por la crisis. Después de haber identificado el error y mostrado el camino para solucionarlo, todo cambió de repente. Ya no era el hombre invisible, ya no era el empleado que pasaba desapercibido. De pronto todas las miradas estaban sobre él, y ese instante, cargado de expectación, fue la oportunidad que la vida le entregaba para demostrar que no era lo que habían dicho de él, que nunca lo había sido. La reunión de aquel día estaba llena de rostros tensos. El cliente más importante de la empresa se había sentado frente a la mesa, esperando explicaciones convincentes. El jefe, que solía controlar esas situaciones con su voz dominante, se encontraba nervioso, buscando desesperadamente una manera de proteger su imagen. Pero por más que intentaba hablar con seguridad, cada palabra sonaba hueca. El ambiente pedía algo más, pedía claridad, pedía hechos, pedía a alguien que pudiera devolver la confianza perdida. Y allí estaba él, sentado con un montón de documentos en la mano, consciente de que ese era el instante que había estado esperando sin siquiera saberlo. Su corazón latía con fuerza, sus manos sudaban, pero dentro de sí había una calma extraña, una certeza construida en todas esas noches de esfuerzo en la sombra. Sabía lo que tenía que hacer, sabía que ese era su momento. Con voz firme, se levantó. No gritó, no necesitó imponerse con soberbia. Habló con la seguridad de alguien que conocía cada dato, cada cifra, cada detalle del problema y de la solución. Expuso paso a paso cómo habían llegado al error, cómo se podía corregir y, lo más importante, cómo evitar que volviera a ocurrir. Mientras hablaba, la sala entera se sumió en un silencio absoluto. Nadie se movía, nadie interrumpía. Incluso el cliente, que había llegado con la desconfianza marcada en el rostro, comenzó a asentir lentamente. Ese fue el contraste más poderoso. El mismo hombre que había sido llamado inútil frente a todos, ahora era la única voz que importaba en la sala. El jefe, sentado con gesto tenso, no tuvo más remedio que escuchar en silencio. Cada palabra que salía de la boca de aquel empleado era un golpe directo a la arrogancia que lo había cegado, porque no había manera de negar lo evidente. El supuesto inútil era el que estaba salvando el proyecto, la reputación de la empresa y la imagen del propio jefe. El público puede sentir ese instante como una descarga emocional. Es el clímax de toda la tensión acumulada. El hombre humillado que se levanta con dignidad, demostrando que siempre tuvo el valor y la capacidad que otros no quisieron ver. Es la escena que todos esperan, el momento de justicia, donde la verdad brilla más fuerte que cualquier grito. El protagonista, mientras presentaba sus argumentos, sintió cómo la vergüenza que lo había acompañado durante semanas comenzaba a disiparse. No necesitaba aplausos, no necesitaba halagos. Lo único que necesitaba era demostrar, con hechos, que jamás había sido lo que dijeron de él. Y al ver la reacción de los demás, comprendió que lo estaba logrando. Algunos compañeros lo miraban con respeto genuino, otros con una mezcla de admiración y culpa por haber guardado silencio antes. Incluso los más indiferentes tuvieron que reconocer lo evidente. Aquel hombre tenía un valor que no se podía seguir ignorando. El jefe intentó intervenir, pero su voz se quebró. Trataba de recuperar el control, de apropiarse del mérito, pero era inútil. Todos habían visto quién había resuelto el problema. Todos sabían quién había tenido la claridad y la valentía de hablar cuando más se necesitaba. Y ese reconocimiento silencioso, aunque no se expresara en palabras, era más fuerte que cualquier aplauso. Para el protagonista, ese momento fue una redención. No se trataba solo de salvar un proyecto, se trataba de recuperar lo que le habían arrebatado, la dignidad. Fue el instante en que la herida invisible comenzó a cicatrizar, en que la rabia y el dolor se transformaron en orgullo y fortaleza.
Fue el momento en que comprendió que nadie tiene el derecho de definir el valor de otra persona, que una palabra lanzada con crueldad no determina quién eres ni lo que eres capaz de lograr. Ese fue el verdadero momento de la verdad, el choque entre lo que se había dicho de él y lo que realmente era. Y en ese choque la mentira del jefe se desmoronó, mientras la verdad de su valor se alzó más fuerte que nunca. El espectador que escucha esta historia no puede evitar emocionarse, porque se reconoce en esa lucha. Todos hemos esperado ese instante de redención, ese momento en el que podemos demostrar que valemos más de lo que otros creyeron. Y al ver al protagonista brillar en medio de la oscuridad, sentimos la satisfacción de la justicia, la esperanza de que, tarde o temprano, todos tendremos nuestro propio momento de la verdad. El jefe expuesto no fue una escena estruendosa. No necesitó gritos ni confrontaciones abiertas. Fue un espectáculo silencioso, pero devastador. El mismo hombre que durante años había dominado la oficina con su voz de trueno y su arrogancia implacable, ahora se encontraba frente a todos con un rostro endurecido por la incomodidad. Su máscara de seguridad, esa que siempre llevaba puesta para imponer respeto, comenzó a resquebrajarse poco a poco, hasta dejar al descubierto a alguien que ya no controlaba nada. El contraste era evidente. El empleado al que había llamado inútil se erguía con firmeza, explicando soluciones claras, ganando la atención y el respeto de todos los presentes. Mientras tanto, el jefe intentaba aferrarse a su vieja estrategia: interrumpir, minimizar, ridiculizar, pero ya no funcionaba. Cada vez que trataba de arrebatar la palabra, quedaba en evidencia que no sabía de qué hablaba, que estaba improvisando, que su autoridad era solo un disfraz sin sustancia. La sala lo percibía, y eso lo debilitaba aún más. Algunos empleados que antes callaban por miedo empezaron a notar el cambio en el aire. No era necesario que nadie hablara en voz alta. Bastaba con las miradas que se cruzaban, con el brillo en los ojos de quienes comprendían que estaban presenciando algo histórico. El jefe, que siempre había parecido intocable, estaba quedando expuesto, desnudo de su poder, enfrentado a la verdad de que ya no podía sostener la mentira que había repetido tantas veces. Lo más doloroso para él fue darse cuenta de que la figura que había usado para humillar se había convertido en su mayor amenaza, porque cada palabra del empleado, cada dato expuesto con precisión, era como un espejo que mostraba su incompetencia. Y aunque trataba de fingir calma, los gestos lo traicionaban. Los dedos inquietos golpeando la mesa, el sudor que aparecía en su frente, la rigidez con la que se aferraba a los papeles. La ironía era cruel. Aquel que había llamado inútil era el que ahora sostenía la reputación de la empresa frente al cliente. Aquel a quien había ridiculizado en público era el único que hablaba con claridad, mientras él balbuceaba excusas que nadie creía. En ese momento el jefe entendió que su poder no era eterno, que había construido su autoridad sobre un terreno frágil, el miedo. Y cuando el miedo desaparece, el castillo se derrumba. El público que escucha esta historia puede sentir el alivio y la satisfacción que provoca esa imagen, porque ver al arrogante caer, ver al opresor quedar en ridículo, es una catarsis que toca fibras universales. Todos hemos deseado presenciar ese instante en que quien humilla recibe una lección frente a los mismos que fueron testigos de su crueldad. Y aquí, en esta sala de reuniones, ese deseo se estaba cumpliendo. El jefe expuesto intentó recuperar el control, hizo comentarios sarcásticos, trató de apropiarse de las ideas del empleado, fingió que había estado supervisando el proceso todo el tiempo, pero nadie lo creyó. Era demasiado tarde. Los empleados sabían la verdad. El cliente lo sabía, y lo más importante, él mismo lo sabía. Ya no podía ocultar que había quedado en evidencia. Para el protagonista, ese momento no fue de venganza. No necesitaba humillarlo con palabras, no necesitaba levantar la voz, ni señalarlo como él había hecho. Su triunfo estaba en los hechos, en la claridad con la que había salvado la situación. El simple contraste entre su serenidad y la desesperación del jefe era suficiente. Y en silencio disfrutó de la justicia poética. Ver cómo el mismo hombre que lo había aplastado con un insulto quedaba reducido frente a todos por sus propias acciones.
Ese día cambió para siempre la dinámica de la oficina. Aunque nadie lo dijera abiertamente, todos sabían que las reglas habían cambiado. El miedo ya no era el mismo. La imagen de autoridad del jefe estaba dañada y la figura del empleado había crecido. No necesitó títulos ni reconocimientos oficiales. Bastó con esa escena para que quedara claro que el poder ya no estaba solo en manos del que gritaba más fuerte. La exposición del jefe fue más que un momento de vergüenza personal. Fue la confirmación de una verdad inevitable. La arrogancia siempre cae cuando se enfrenta con hechos. Y aunque intentó recomponerse, aunque trató de fingir que nada había pasado, todos en esa sala lo habían visto. Y una vez que se ve la verdad, no hay forma de volver atrás. El espectador comprende que este es el clímax del relato. La caída del arrogante, la revelación de su debilidad, la justicia en su forma más pura. Y siente la satisfacción de saber que, aunque la humillación duele, el tiempo siempre expone a quienes la provocan, porque el destino, tarde o temprano, se encarga de tapar la boca de quienes creen que pueden aplastar a otros sin consecuencias. La justicia del destino no suele llegar con trompetas ni anuncios grandiosos. Llega de manera silenciosa, inevitable, como un río que encuentra su cauce natural después de haber sido contenido demasiado tiempo. Y así fue en esta historia. El jefe, que había usado su voz como un arma para destruir, terminó descubriendo que el mismo escenario donde había gritado con arrogancia sería el lugar donde el destino lo obligaría a callar. No hubo necesidad de venganza explícita. No hubo un enfrentamiento físico. La justicia llegó en forma de hechos, de verdades que se volvieron imposibles de ocultar. La reunión con el cliente había sido el punto más alto de su exposición, pero la verdadera justicia se consolidó después. En los días siguientes, la noticia corrió por toda la oficina. Todos comentaban en voz baja lo que había sucedido. Nadie se atrevía a hablarlo abiertamente, pero los murmullos eran constantes. El supuesto inútil había salvado el proyecto, mientras el jefe se quedaba en segundo plano. Ese cambio de percepción era irreversible. El miedo ya no pesaba de la misma manera, porque todos habían visto que el poder del jefe no era más que una fachada vacía. La justicia del destino no solo golpeó su reputación frente a los demás, también lo hizo dentro de él. El jefe, acostumbrado a sentirse intocable, comenzó a notar las grietas en su autoridad. Las miradas ya no eran las mismas. Donde antes había sumisión, ahora había desconfianza. Donde antes había temor, ahora había un reconocimiento silencioso hacia aquel empleado que había brillado en medio de la crisis. Y lo más doloroso fue que no podía revertirlo. Podía seguir gritando, podía seguir imponiéndose, pero ya nadie lo veía con la misma fuerza. El hechizo del miedo se había roto. El protagonista, en cambio, experimentó la otra cara de la justicia. No necesitó palabras grandilocuentes ni discursos de venganza. Su mayor satisfacción fue observar cómo el tiempo y los hechos colocaban todo en su lugar. Cada noche de insomnio, cada lágrima contenida, cada esfuerzo en la sombra, había tenido un propósito: llevarlo hasta el momento en el que la vida demostrara quién era realmente. El insulto que lo había marcado ya no era una cadena, era un motor, y el silencio que antes lo había aislado se convirtió en testigo de su triunfo. La justicia del destino también se manifestó en la conciencia colectiva de la oficina. Aquellos que se habían reído en silencio, que habían apartado la mirada por miedo, ahora lo miraban con respeto. No todos lo dijeron en voz alta, pero sus gestos lo confirmaban. Un asentimiento discreto, una palmada en el hombro, una mirada de gratitud. Porque, de alguna manera, él no solo había recuperado su dignidad, también había demostrado que era posible desafiar al poder tóxico y salir victorioso. Para el jefe, ese fue el castigo más grande. No perdió su cargo inmediatamente. No fue expulsado de la empresa en ese instante, pero perdió algo mucho más valioso: la credibilidad. Cada vez que levantaba la voz, cada vez que intentaba humillar a alguien, ya no tenía el mismo efecto, porque todos recordaban el día en que había sido derrotado por la verdad. Y vivir con esa sombra, con esa herida en su ego, fue una sentencia mucho más dolorosa que cualquier sanción oficial. El espectador que escucha este relato comprende el mensaje profundo.
La justicia verdadera no siempre llega de la forma en que la imaginamos, pero siempre llega. A veces no se trata de ver al arrogante caer de inmediato, sino de presenciar cómo su poder se desmorona poco a poco, cómo la vida lo obliga a enfrentar sus propias limitaciones. Esa es la justicia del destino, inevitable y contundente. El protagonista, al mirar hacia atrás, entendió que todo había tenido un propósito, que sin la humillación nunca habría encontrado la fuerza para transformarse, que sin el aislamiento nunca habría descubierto el valor de resistir en silencio, que sin las lágrimas nunca habría aprendido la importancia de levantarse. Y aunque nadie elige ser herido, lo cierto es que a veces el dolor es el camino hacia la grandeza. La justicia del destino le devolvió lo que le habían arrebatado: la voz, la confianza y la dignidad, y al mismo tiempo le regaló algo que jamás habría imaginado: la certeza de que su valor no depende de lo que otros digan, sino de lo que uno decide hacer con el dolor. En el fondo, esa es la mayor enseñanza de esta historia, que cuando alguien te señala, cuando alguien te humilla, no es el final, es solo el inicio de un proceso en el que, si decides levantarte, la vida se encargará de mostrar la verdad, y cuando esa verdad sale a la luz, el destino se convierte en juez y la justicia se cumple sin necesidad de rencor. La reflexión final poderosa no es un simple cierre de esta historia, es la semilla que se planta en el corazón de quien escucha, porque lo que ocurrió en aquella oficina, entre un grito humillante y una justicia inevitable, trasciende el hecho puntual. No se trata solo de un jefe arrogante ni de un empleado subestimado, se trata de algo mucho más universal, el valor oculto que todos llevamos dentro y que a veces solo emerge cuando somos empujados hasta el límite. Al recordar la palabra inútil, lo primero que surge es la rabia, la injusticia de que alguien se crea con derecho a definir la vida de otro con un insulto. Pero lo que vino después demuestra que esa palabra no tenía poder por sí sola, que solo fue un detonante, un catalizador, porque nadie es inútil por lo que otro diga. El verdadero valor de una persona se mide en su capacidad de levantarse, de resistir y de transformar el dolor en fuerza. Él lo entendió tarde, pero lo entendió. El insulto no era su identidad, era una mentira lanzada con crueldad. Y lo que parecía una condena terminó siendo una oportunidad para redescubrirse, para renacer de sus propias cenizas. Esa es la enseñanza más grande. No importa cuán bajo caigas, no importa cuánto te humillen, siempre existe la posibilidad de convertir la herida en impulso, el silencio en fortaleza, la soledad en espacio para crecer. La reflexión que deja esta historia es clara. Nunca permitas que las palabras de alguien que grita más fuerte definan quién eres, porque quienes atacan con gritos suelen esconder su propia debilidad. El verdadero poder no necesita aplastar, no necesita humillar, no necesita gritar. El verdadero poder se construye con respeto, con coherencia, con hechos. Y el día que eliges creer en ti mismo por encima de lo que los demás digan, ese día nadie puede detenerte. El espectador que escucha siente la conexión inmediata. Todos tenemos cicatrices invisibles, momentos de humillación que nos persiguen, palabras que quedaron grabadas en lo más profundo de nuestra memoria. Pero esta historia recuerda que esas cicatrices no son el final, son parte del proceso que nos lleva a descubrir nuestra verdadera fortaleza. Lo que un día dolió hasta las lágrimas, mañana puede ser la base sobre la cual construyamos nuestra victoria. La reflexión final también revela la fragilidad del poder basado en el miedo. El jefe, que parecía intocable, terminó expuesto, reducido a lo que realmente era, un hombre inseguro que escondía su vacío detrás de gritos. Y eso demuestra que ninguna autoridad tóxica dura para siempre, que tarde o temprano, el tiempo y los hechos ponen todo en su lugar. Esa es la justicia del destino, paciente, inevitable, poderosa. Para él, el protagonista, la mayor victoria no fue humillar a su jefe, no fue verlo caer. Su mayor victoria fue demostrarse a sí mismo que nunca fue lo que le dijeron. Recuperó la confianza, recuperó la dignidad y, lo más importante, recuperó la certeza de que su valor siempre estuvo allí, esperando a ser reconocido. Y al hacerlo,
se convirtió en símbolo de algo mucho más grande, en testimonio de que cualquiera, incluso el más menospreciado, puede levantarse y brillar cuando la vida le da la oportunidad. Al cerrar este relato queda una pregunta que golpea directo al corazón. ¿Cuántas veces te llamaron algo que no eras? ¿Cuántas veces aceptaste como verdad una mentira lanzada en tu contra? Esta historia invita a no cargar más con esas cadenas. Invita a levantar la cabeza, a recordar que nadie más que tú tiene derecho a definir tu valor, porque al final, la enseñanza es simple pero poderosa. El destino siempre encuentra la manera de tapar la boca de quienes te menospreciaron. Y cuando eso ocurre, cuando la vida te da la oportunidad de demostrar quién eres de verdad, todo el dolor vivido se convierte en victoria. Y esa victoria no se la lleva nadie, porque pertenece únicamente a ti. Este no es solo un final, es un comienzo. Es el recordatorio de que cada herida puede transformarse en fuerza, de que cada silencio puede convertirse en preparación, de que cada humillación puede dar origen a una justicia inesperada. Y mientras el espectador reflexiona, entiende que esta no es solo la historia de un hombre en una oficina. Es la historia de todos aquellos que, alguna vez, fueron llamados inútiles, pero que en el fondo sabían que estaban destinados a mucho más. La reflexión final poderosa no pertenece únicamente a este hombre que fue humillado y después reivindicado. Pertenece a todos los que han sido señalados, minimizados, reducidos a una palabra cruel que parecía tener el poder de definirlos. Porque lo que él vivió no fue un hecho aislado, fue el reflejo de una experiencia universal, la de ser juzgado injustamente, la de cargar con un dolor que no se ve, la de soportar un silencio cómplice que hiere más que el propio insulto. Y sin embargo, la enseñanza que deja es luminosa. El grito que lo destrozó se convirtió en la chispa que lo impulsó a transformarse. La soledad que lo aisló fue el terreno donde construyó su fuerza. Las lágrimas que lo ahogaban en la oscuridad de la noche fueron el agua que regó la semilla de su resistencia. Todo lo que parecía condenarlo se convirtió en el material con el que edificó su victoria. Esa es la paradoja de la vida. A veces es necesario atravesar el fuego de la humillación para descubrir el metal firme que llevamos dentro. La reflexión es clara. Nadie puede definir tu valor excepto tú mismo. Un insulto puede doler, sí, puede marcarte, puede hacerte tambalear, pero jamás puede determinar lo que eres capaz de lograr. El verdadero error es creer que la voz del que grita más fuerte tiene más peso que tu propia verdad. Él lo comprendió a la fuerza, después de noches de dudas y dolor. Pero cuando decidió levantarse, cuando eligió transformar la herida en motor, el destino se encargó de mostrar al mundo lo que siempre había estado ahí, su valor. El jefe, con toda su arrogancia, terminó siendo la prueba viviente de otra gran verdad. El poder basado en el miedo siempre se derrumba. Podrá sostenerse por un tiempo, podrá parecer inquebrantable, pero tarde o temprano, la vida revela su fragilidad, porque nadie puede construir respeto a partir del desprecio. Nadie puede mantener autoridad cuando su único recurso es la humillación. El día en que fue expuesto frente a todos, ese día el miedo dejó de ser su escudo, y el hombre al que había llamado inútil se convirtió en la voz de la razón. El espectador que escucha esta historia no se queda con la simple satisfacción de ver al arrogante caer, se queda con algo mucho más importante, la convicción de que también puede levantarse de sus propias caídas, porque todos tenemos heridas invisibles, todos tenemos momentos en los que alguien nos hizo creer que no éramos suficientes, y todos tenemos la posibilidad de transformar ese dolor en la fuerza que nos lleve a demostrar lo contrario. La reflexión final poderosa es también un llamado a la empatía, porque si tantos permanecieron en silencio cuando él fue humillado, fue por miedo. Pero ese miedo fue cómplice del dolor. Y cada vez que callamos frente a la injusticia, cada vez que damos la espalda a quien es humillado, perpetuamos el ciclo. Por eso esta historia no solo habla de superación personal, también habla de la importancia de no dejar solos a los que sufren, porque un gesto de apoyo puede marcar la diferencia entre alguien que se rinde y alguien que encuentra la fuerza para resistir. Al cerrar esta historia queda una certeza.
El destino siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza. Puede tardar, puede parecer lejano, pero llega. Y cuando llega, lo hace con una fuerza que desarma a quienes alguna vez se creyeron intocables. Lo que empezó como un insulto terminó como una lección de vida. Y esa lección no se borra, se graba en la memoria de todos los que fueron testigos. El hombre que fue llamado inútil aprendió que su valor nunca dependió de la opinión de los demás. Aprendió que la dignidad no se pierde por un grito, sino por la decisión de rendirse. Y como eligió levantarse, su historia se convirtió en testimonio. Testimonio de que nadie es lo que otros dicen, de que cada persona guarda en su interior una fuerza capaz de sorprender hasta al destino mismo. Al terminar, la voz del narrador se detiene un instante y deja la pregunta flotando en el aire. ¿Qué harás tú con las palabras que alguna vez te hirieron? ¿Permitirás que te definan o las usarás como combustible para demostrar lo contrario? Esa es la reflexión final poderosa. Que no importa lo que te hayan dicho, no importa lo que hayas sufrido, siempre puedes levantarte. Y cuando lo hagas, el destino se encargará de tapar la boca de quienes alguna vez se atrevieron a menospreciarte.